Abrimos esta ventana, como digo, al mundo de la salud, de la prevención, de cómo mantener nuestros equilibrios y nuestros bienestares. Y lo que tenemos que hacer para eso, en muchas ocasiones prevenir, en muchas ocasiones curar, aunque la tendencia y lo preferible es prevenir mejor que curar, como dice la vieja máxima. Hoy vamos a hablar de problemas oculares, de la oftalmología y más concretamente de algo que se está empezando a ver ya en las consultas, los efectos de los pólenes y las alergias sobre los propios ojos, una situación que también se da más allá de las alergias respiratorias clásicas, sobre todo a través de la conjuntivitis. Pues bueno, estamos aquí para hablar de oftalmología y de cómo me decía hace unos días que verdaderamente el asunto de las alergias, en lo que se refiere a su afección ocular, ha llegado ya a las consultas, doctora. Empiezan a llegar y sobre todo empiezan las preocupaciones. Ojo que no cunda el pánico, pero la primavera se acerca. Entonces, aquí pues hay diferentes tipos de pacientes. Los que más se preocupan, los que padecen de alergia frecuentemente, porque saben que para ellos es una época muy complicada y como no se pongan las pilas y se adelanten a esa aparición de la sintomatología importante, pues se meten en un problema, pero de cabeza. Uh-huh. Por tanto, ese grupo de pacientes ya están con la mosca detrás de la oreja, esperando a empezar su tratamiento, o si no lo han empezado ya. Y por otro lado, tenemos a los pacientes que van a debutar con alergias que hasta ahora nunca habían sido alérgicos. Uh-huh. Esos andan más despistados, porque claro, no se han encontrado nunca con un problema así. Entonces, para todos ellos, pues vamos a hablar de recomendaciones, vamos a hablar de actitud, bueno, vamos a dar consejos y vamos a oír a nuestros oyentes a ver qué es lo que a ellos verdaderamente les preocupa de cada una de las situaciones. Pero vamos a ver, conjuntivitis, ese es el mal que puede provocar la alergia, pero antes de eso, dígame, una persona alérgica, digamos que los alérgenos convencionales, ¿no?, del polen, etcétera, etcétera, que ya tiene una afección en las vías respiratorias, ¿es la que puede sufrir una conjuntivitis o puede debutar la alergia directamente en los ojos? ¿Cómo va esto, doctora? Pues se pueden dar ambas situaciones. Una alergia puede debutar por una conjuntivitis alérgica en un primer momento y posteriormente complicarse con una rinitis o con una reacción alérgica en las vías bajas respiratorias, que ya serían procesos asmáticos. Uh-huh. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión cuando un paciente consulta por una sospecha de conjuntivitis, que el paciente no va al médico diciendo tengo una conjuntivitis alérgica, no, sino que el paciente se levanta con los ojos rojos, inflamados los párpados, se nota como un pequeño legañeo, no muy abundante. Las conjuntivitis alérgicas no se caracterizan por tener secreciones mucopurulentas como las conjuntivitis bacterianas o como las conjuntivitis adenovíricas que se sobreinfectan. Pero sí tiene mucho picor. Querría destacar de los pacientes que puedan sospechar que empiezan a notar alguna sintomatología en los ojos, el picor como síntoma principal en las conjuntivitis alérgicas y que nos puede orientar de primeras a que estamos ante un proceso alérgico. El paciente llega y te cuenta esos síntomas y tú como médico, oftalmólogo, tienes que, distinguir si estamos ante una infección o si estamos ante una inflamación o una conjuntivitis alérgica. Por tanto, a lo mejor el paciente nunca ha tenido ninguna rinitis, ni es asmático, ni nada por el estilo, pero puede estar debutando con una conjuntivitis. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, entonces estaríamos hablando de una manifestación que sobre todo es el picor, ¿no? Cómo se manifiesta y luego esta distinción que, claro, ustedes ya tienen claro si estaríamos hablando de una conjuntivitis alérgica o de otro tipo, vírica bacteriana, que también las hay, según ha referido. Sí, hay infecciosas y hay no infecciosas. Y la conjuntivitis alérgica, lo más característico es el picor, el enrojecimiento, la bilateralidad, porque
Es fácil de entender que cuando estamos expuestos a un alergeno es una sustancia que nos provoca en nuestro organismo una reacción alérgica. Nuestro organismo es como que no tolera esa sustancia, y las más comunes ahora mismo en nuestro entorno pues son los pólenes de las gramíneas y del olivo. Entonces, si nosotros estamos expuestos, son los dos ojos los que reaccionan, porque vamos a estar expuestos de forma permanente a ellos. No solamente, puede haber otro tipo de alergias en los ojos, o de dermatitis, de contacto, por ejemplo. Imagínate, Enrique Jesús, un maquillaje que te pueda provocar, un lápiz de ojo te puede provocar una reacción alérgica, pero ese es otro tipo de reacción alérgica, porque eso es un tipo de reacción alérgica de contacto a una sustancia en concreto que te ha provocado una alergia en ese momento. En el momento que tú eliminas ese alérgeno, ya no tienes esa exposición. Con los pólenes es más complicado. Que te puede fastidiar la salida de todas formas. Hombre, claro que te las fastidia, te puedes pasar toda la noche con los ojos lagrimosos, enrojecidos, y bueno, pues que el maquillaje se te complique. Ahí en la cosmética sí que se ha avanzado un poquito en mantener libre de alérgenos determinados productos, ¿no, doctora? Ya que lo ha mencionado. Sí, cada vez hay más productos de una calidad magnífica que permiten pues hacer una elección voluntaria de lo que te quieras tú poner, ¿no? Con seguridad, de todo tipo de productos. Incluso ahora van a sacar recientemente una línea de productos cosméticos para ojo seco. No ya hipoalergénicos, sino específicos para pacientes que tienen problemas de ojo seco. Que es uno de los grandes problemas en este momento también, lo hemos hablado en otras ocasiones en el programa, ¿no? Claro, es un tema que volvemos a hablar de él en reiteradas ocasiones, porque el ojo seco prácticamente están todos los problemas de superficie implicados. Un paciente con un brote de alergia que parta de un ojo seco, se le agrava más su ojo seco. Y alguien que no tenga ojo seco, pero por ejemplo, imagínate que para las alergias se pasa 3 meses tratándose con colirios que tengan conservantes, aditivos, tal, se puede provocar una conjuntivitis tóxica e incluso un ojo seco. O sea que al final todo está interrelacionado. ¿Y esto cómo se trata, doctora? Cuando llega una conjuntivitis alérgica en esta época del año o en las próximas semanas que según usted prevé, pues parece ser que se amplía el número de consultas, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes para evitar esa molestia? Porque además para determinadas profesiones o para estudiantes debe ser algo verdaderamente engorroso, ¿no? Es muy engorroso, muy molesto, y la verdad que estar todo el día pues con los ojos enrojecidos o moqueando, si tienes una rinitis asociada, que es bastante frecuente. Frecuente también. Pues claro, es bastante incómodo e invalidante. Nosotros lo que recomendamos, en primer lugar, intentar de reconocer a qué somos alérgicos, y eso lo vamos a indagar más o menos en función de si el cuadro ha sido un hecho aislado o si es un cuadro ya más grave, más mantenido en el tiempo, que dura varios meses y que además se repite cada X tiempo. Eso, claro, este segundo supuesto nos va a hablar más de que a favor de que hay una alergia hacia algo, a lo que estás más expuesto, como puede ser esto que os estaba comentando, los pólenes de la gramínea o del olivo. Un inciso que voy a hacer, sí. Que Jesús, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, en su página web, informan sobre la polinización y sobre cómo está el ambiente de los pólenes más frecuentes. Y esa información es muy útil. E invito a los oyentes, a los que tengan sospecha de que han tenido procesos alérgicos o que ya son conocedores de ellos, que se metan en la página web de esta sociedad e indaguen para poder prever un poco más sus circunstancias. Perdón. Sí, no, adelante. Iba a comentar, cuando uno está expuesto a un polen, cuando su alergia es a un polen, por ejemplo, el polen del olivo, ¿qué ocurre? Si vamos por la calle, es inevitable que estemos expuestos a esa situación. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Pues nos protegemos, por ejemplo, usando gafas de sol. Si vamos en un coche, intentando no llevar las ventanillas abiertas, sobre todo en zonas en las que pensemos es más posible haya ese tipo de pólenes. Si llegamos a casa, después de estar todo el día por ahí, pues debemos quitarnos la ropa y lo ideal es darte una ducha
para poderte desprender de todas estas sustancias. Y esas son, pues digamos, maniobras sencillas que puede hacer cualquier persona y que si lo tienes interiorizado, pues ahí te vas a ahorrar ya un poco de polen encima. Uh-huh. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen disponibles las líneas habituales del programa para las notas de voz 616-135-135, intervenciones en directo en el 955-056-202 y 955-056-222. A propósito, sobre todo tomando como eje de pues esta temporada y cómo puede... sobre todo queremos que evitar o dar una solución cuando se presentan alergias que afectan a nuestra salud ocular, visual, por tanto, y que pueden ser realmente, hemos dicho, engorrosos, pero claro, para quien lo padece le parecerá todavía más complicado y máxime en determinadas profesiones o actividades de la vida. Miren, tenemos un par de notas escritas. Hola, mi nombre es José Antonio, desde Jaén. Nuestro hijo tiene 13 años, tiene miopía de 2,5 en ambos ojos. Ha empezado a competir en el club de natación y claro, nos dice que cuando se quita las gafas para ponerse las de natación, no ve. La pregunta es si ¿qué nos recomienda? ¿Gafas de natación graduadas, lentillas? Gracias y saludos. Bueno, doctora, estoy seguro de que tienes respuesta para esto. Sí, perdón, ¿qué edad me ha dicho que tenía el niño? 13 años. 13 años, que es adolescente, todavía es muy pronto para plantearse un proceso quirúrgico, que es lo que automáticamente me plantearía si el niño fuera mayor de edad y estuviera estabilizado. Porque esto ya que me dice, perdóneme que la interrumpa, se ha convertido en automático en el campo de la oftalmología, ¿no? Para mí sí, porque hago mucha cirugía refractiva y ¿sí? Sé los resultados y sé cómo está una persona, bueno, incluida yo, que estoy operada con láser. Nos lo dijo una vez. Por eso, haciendo deporte y especialmente natación, que todas las demás opciones, bueno, pues las tenemos para apañarnos, pero realmente ninguna es cómoda. Desde luego, el uso de la lente de contacto no se lo puedo recomendar a nadie, absolutamente a nadie, en ningún medio acuático, porque hay muchos gérmenes bastante más peligrosos de los que las personas saben o creen que pueden adquirir, y hay, a veces pues se infectan las córneas y se provocan unos problemas corneales gravísimos como consecuencia de gérmenes que infectan la córnea por el uso de lente de contacto en el agua, ¿vale? Entonces, yo una lente de contacto nunca le recomendaré para nadar. Como por la edad no va a tener otra opción, no me quedaría más remedio que decirle que se pusiera sus gafas de natación graduadas. Uh-huh. O sea que hay soluciones para eso, también técnicas, ¿no? Gafas de natación graduadas. Sí, sí. Interesante también que sepamos esto. Sí. Porque, claro, con esa medida, doctora, entonces es complicado defenderse en el agua, incluso para un deportista, para la natación. Sí, porque al final una miopía lo que te provoca es una pérdida de visión a lo largo, ¿no? Pero a lo largo a lo mejor es a 1,5 metros. Entonces, claro, tú tienes que estar dentro del agua, pues todavía más déficit de visión. Por supuesto, no es fácil nadar con un defecto de refracción, ¿eh? Ya. No digo que no lo hagan, porque al final a todo te acostumbras, ¿no? Sí. Pero no es fácil ni cómodo. Ya, entiendo.